sorpresa ens ha preparat l'Àngel. Bueno, pues així va la primera de les coses que han intentat fer esta nit. Van vindre, em van requerir i jo no sé fer massa, però poc que sé, ho ha plasmat així. Es diu Recordando tiempos pasados. ¿Cómo ha cambiado la vida? De la que tenemos hoy a cuando yo era una niña. Me tocó vivir la posguerra. Carecíamos de todo. Eran tiempos muy difíciles y nos divertíamos a nuestro modo. De día dentro de casa, pues muchos nos protegían. No nos quitaban el ojo de tanto que nos querían. Y estábamos deseando a que la noche llegara. Porque era cuando entonces salíamos a la calle para jugar un ratito en compañía de nuestros padres. Al terminar de cenar, en la calle los vecinos, en la puerta de las casas se formaban los corrillos. Allí unos comentaban los avatares del día. Ahora un grupo de jóvenes, ellos quieren rescatar aquellas viejas costumbres y que no se pierdan más. Y así, de esta manera, recordaremos la historia que había en nuestro pueblo y que al pasar de los años se ha ido todas perdiendo. A mí, alguien me comentó si quería colaborar. Encantada, yo les dije, y estas letras en un folio les he querido dejar. Desde así, jo col·labore en lo poquet que sé fer. Si és que les ha agradat, demane un aplaudiment. Moltes gràcies. Pero vamos a ver. ¿Ustedes van al lavadero? Porque yo vengo del portel. Y claro, tenía que coger un poco de agua de este pau y he dicho, no, me va a tocar ir al lavadero. Pero claro, al lavadero yo sí la pedí. Pero mucha gente, ¿no? Hay demasiada gente aquí. A ver. Y vienen encima con fanfarria. Esto no es normal. ¿Quieren ustedes descansar conmigo un rato? Y mientras les cuento una historia. Pero esta vez el Sento decidió hacerse una dentadura filosa, con peladuras de patata. ¡Ja! Y ya que se fue a buscar a la Marieta, que ya estaba en faena lavando en el lavadero. Y aquí que dicen por ahí que han quitado el lavadero, yo no sé qué decirles. Vamos acompañando para allá a ver qué pasa. Voy con ustedes. Ara anem a passar a l'actuació de Juan Manuel Martí. Un aplaudiment per a ell. Anem a veure el que mos dix. Vinga, gràcies per vindre. No!
Si te tragas un chicle, se te pegará. Se te pega a las tripas, no lo podrás despegar. ¿Eso es verdad o mentira? Si bebes mucha agua, te crecerán ranas en la barriga, ya lo verás. Agraïm també a tots els artistes que han participat del nostre poble, que han sigut de forma altruista, i moltes gràcies per tot. Bona nit.